e podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Estas fueron las palabras del entrenador de la selección brasileña Dorival Júnior previo al partido que el Scratch tenía que enfrentar a Paraguay por la octava fecha de las eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2026. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fútbol en Palabras, donde hoy hablaremos de la decadencia de la selección brasileña de fútbol. ¿Dónde quedó el pentacampeón mundial? ¿En qué punto la historia hizo una pausa y ubicó al seleccionado carioca en un lugar que quizá no es habitual para un equipo de esta clase, de esta calidad mundial? Ya le dedicamos un episodio del podcast a la selección argentina tras ganar la Copa América y ser la selección que actualmente domina el continente americano o el continente sudamericano, por lo menos en cuanto a fútbol se refiere. El día de hoy vamos a dedicarle un episodio especial a analizar toda la debacle de la selección brasileña y los malos números que maneja actualmente. Bienvenidos. Ya escuchamos las declaraciones de Dorival Júnior, un entrenador que tomó una selección brasileña realmente en decadencia. ¿Por qué decimos en decadencia? Porque es un equipo que cada vez viene jugando peor al fútbol. Un equipo que ha bajado su nivel deportivo de una manera abrumadora y ha hecho que mucho grupo de la prensa cuestione el manejo que se le está dando a la CBF en cuanto al primer plantel. Esto no es algo que viene actualmente y es algo que se estaba ya cocinando en la debacle de la selección brasileña, que no empieza en el Mundial Qatar 2022. Empieza mucho antes, cuando no encuentra una estabilidad en temas administrativos, algunos escándalos de la CBF que han hecho que actualmente el equipo también dentro del plano deportivo sea inestable. Un proyecto bastante interesante que llevaba el entrenador Tite durante la eliminatoria previa al Mundial de Qatar, y posteriormente se esperaba una consecución importante dentro de la cita ecuménica con un Brasil que por lo menos llegue a una semifinal, siendo eliminado en cuartos de final por el seleccionado croata en una tanda de penales bastante adversa para el cuadro brasileño. Un Brasil que en los últimos años se ha dedicado más a jugar fuera de la cancha que adentro, con varias polémicas dentro del entorno mediático. Recordemos, previo al partido contra Croacia, dentro de una rueda de prensa, un miembro me parece que fue la parte de comunicación, pero un miembro de la CBF, lanza sin ningún reproche a un gato que estaba encima de la mesa de prensa, lo agarra del lomo y lo lanza sin mirar si el gato iba a estar bien o no, en un acto total de prepotencia, que una situación que se pudo haber manejado totalmente diferente. A partir de ahí dicen que Brasil no fue el mismo y muchos hablan de la maldición del gatito, pero no hay un sustento. Esto es más hacia la creencia popular. Lo que sí, posterior a ello, a Brasil se le vino una serie de resultados bastante adversos, cayendo eliminado ante Croacia en un mundial en el que Brasil estaba jugando muy bien y llegaba como favorito para vencer al equipo europeo en cuartos de final. Un partido bastante complicado para Brasil. Croacia se cerró bastante bien, llevándolo a tiempos extra, y en tiempos extra otra fue la historia. Croacia estaba con un plantel que se lo veía bastante agotado, y Neymar Jr. pondría el 1-0 en el tiempo extra,
donde se evidenciaba la superioridad carioca. Un conjunto brasileño que todo el mundial se dedicó a bailar cuando celebraba sus goles. Para muchos una provocación y generó varias críticas. Este tipo de festejos no fue la excepción el partido ante Croacia. Posterior a ello, en ese partido se lo vio a Brasil muy cómodo, tranquilo y quizá confiado en que todo estaba resuelto. Ocasiones de gol perdidas terminaron en una situación bastante adversa cuando el equipo europeo consigue el empate y posteriormente lleva a un Brasil a penales cuando el equipo sudamericano no se lo esperaba. Ya la tanda de penales fue diferente y la pena máxima definía que los croatas avanzaban a enfrentar a Argentina o a su similar de Holanda en la gran semifinal. Brasil se regresaba a casa con las manos vacías y quizá ahí es el punto de inflexión donde termina una época quizá no dorada de Brasil, porque no estaba más allá de la consecución de la Copa América 2019, no estaba llena de logros como ya nos tenía acostumbrado el cuadro del Scratch, pero sí el fin de una era prometedora. Tras esto renuncia a la selección el entrenador Tite y se corta un proceso. Y empieza la debacle de Brasil también cuando Neymar decide salir de las grandes ligas europeas hacia Medio Oriente y, bueno, se lesiona. ¿Por qué citamos a Neymar? Porque Neymar, para mí, en un punto ya más de opinión, fue la última estrella y figura que le calzaba el traje de la selección brasileña. La última estrella de la talla que merece tener la selección brasileña. Luego hay muchos que dicen, no, acá está Vinicius Junior, está Endrick, pero bueno, lo vamos a dejar para hablar un poco más adelante estos dos jugadores y este tema. Neymar se lesiona, deja la selección por ya varios meses, incluso me parece que ya es más de un año que Neymar no ha estado con la selección de Brasil. Y Brasil termina siendo un equipo bastante timorato y bastante, se puede decir que desencanta. A diferencia de lo que antes se hablaba, el juego bonito en Brasil ahora no aparece. Y la selección estaba sin rumbo. Fernando Diniz, un estratega interino, campeón de América con el Fluminense, tomó Brasil y empezó el Scratch a marcar récords bastante adversos, algo atípico en el conjunto brasileño, ¿no? Brasil perdió por primera vez en eliminatorias en casa y fue ante Argentina, su clásico rival, una derrota que debió haber sido dolorosa. Brasil encadenó tres derrotas consecutivas por primera vez en la historia de las eliminatorias. Perdió con Colombia luego de más o menos 30-31 años en una eliminatoria. Situaciones que a Brasil le han puesto contra las cuerdas y hasta hace una o dos fechas de eliminatorias lo mantenían en el sexto puesto. Y si hablamos de el sistema del mecanismo anterior para clasificarse al Mundial, Brasil estaría quedándose o estaba quedándose fuera. Sin embargo, tiene la suerte de que para el Mundial 2026 las selecciones aumentaron y Conmebol tiene prácticamente 6 cupos y medio. Actualmente Brasil es quinto, por debajo de selecciones como Argentina, Colombia, Uruguay y Ecuador, y tiene el mismo puntaje que Venezuela. Tan solo un punto lo separan de Paraguay y de Bolivia, que son selecciones que están en puestos prácticamente de medio mundial y fuera del mundial. Estamos hablando de que si Brasil tropieza una vez más y Venezuela, Paraguay y Bolivia logran hacerse con victorias, Brasil estaría quedándose en octava posición, fuera incluso del Mundial de 2026. Brasil actualmente tiene más derrotas que victorias en la eliminatoria, 4 derrotas, 3 victorias y un solo empate.
Y la Copa América fue un capítulo que no es aparte de esta historia negra que está viviendo el fútbol brasileño. Eliminado por Uruguay en tanda de penales y sin un fútbol que encante, recordando el partido complicado que tuvo ante Costa Rica en un 0-0. Una Copa América donde también vamos a ver la parte mediática cuando Andreas Pereira sale a hablar antes del partido de Uruguay-Brasil, indicando que la selección uruguaya quisiera tener todos los jugadores que Brasil tiene y que envidian las otras selecciones. Luego Uruguay elimina a Brasil y las palabras quedaron en el viento. Posterior a ello y previo a esta fecha 8 de eliminatorias, las palabras de Dorival Jr., que dice: estaremos en la final de la Copa del Mundo. Si quieren me pueden grabar y luego veremos este video. Algo realmente jocoso, porque se ve que los brasileños no están aprendiendo de sus últimas lecciones, como cuando aventaron al gato o cuando Andreas Pereira habló antes del partido con Uruguay. El fútbol y la vida les vuelve a dar una bofetada cuando Paraguay gana con un golazo el partido en Asunción 1-0. Dorival Jr. también fue parte de un, no escándalo, pero sí un momento viral de la Copa América cuando, previo al lanzamiento por penales de Uruguay, se vio un video donde el entrenador trataba de meterse en un círculo que hicieron los jugadores de Brasil para arengarse entre ellos mismos previo al lanzamiento de penales, y Dorival se veía alzando la mano tratando de pedir la palabra y meterse en el círculo y nadie le dejó, todos le dieron la espalda. Caso que hace ver que quizá el liderazgo de Dorival Jr. no es el adecuado para la selección de Brasil y que los que toman las decisiones son precisamente los Vinicius, los Marquinhos, los Danilos, y hace ver algo totalmente fuera de control dentro del primer plantel de la selección brasileña. Ahora vamos a las figuras actuales que tiene el equipo de Brasil, el quinto de la eliminatoria. Es irónico, ¿no? Como antes Brasil era el equipo que dominaba las eliminatorias, ahora es el quinto de la eliminatoria. Un equipo de media tabla y que por nombres habla de ser un equipo de media tabla. Las mejores cartas que tiene el cuadro pentacampeón del mundo son Vinicius Jr. y Endrick. Pero si nosotros nos vamos a ver qué es lo que había hecho Neymar con la selección a la edad que tiene Vinicius Jr. y qué es lo que ha hecho Vinicius, pues los números se quedan bastante cortos. Hablando del último, se puede decir, líder que tuvo la selección brasileña. Recordemos que Neymar, lo decían, era el sucesor de Ronaldinho. Jugó con Ronaldinho en la selección brasileña un par de partidos. Y ahora la posta tenía que tomarla Vinicius. Sin embargo, Vinicius Jr., pese a estar en uno de los mejores equipos del mundo, y por qué no el mejor equipo actualmente del mundo, el Real Madrid, es un jugador que, ya lo veníamos diciendo en la previa del Ecuador-Brasil, se dedica a llorar. Un jugador que no le gusta que hablen mal de su raza, pero cuando él puede, hace de menos a sus rivales, con gestos en el campo de juego, hace de menos a las hinchadas rivales con gestos en el campo de juego. Y el juego limpio solo sirve cuando es a favor de Vinicius y no en contra de él. Un jugador que el nivel da mucho que desear en Brasil y que también dio declaraciones posterior a la doble fecha eliminatoria donde dijo, textualmente: pido disculpas a la hinchada. El fútbol en Sudamérica es mucho más lento que en Europa y eso me afectó. Declaraciones que realmente son muy malas para un jugador de la calidad de Vinicius. Declaraciones que son bastante más sonido a excusa que otra cosa. Si él juega en un fútbol más rápido, ¿por qué aquí con los lentos sudamericanos no lo puede hacer bien? Esa es la pregunta. Luego vamos a ver si es que Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, Ronaldo
Adriano, el mismo Neymar, dio en algún momento esas declaraciones en son de excusa por jugar mal con su equipo patrio. Y no lo encontramos. Luego vamos a ver la joya, Endrick. Endrick, un jugador bastante interesante, goleador, pero que sin duda le falta físicamente por desarrollarse. Es un jugador que lo utilizan en Brasil como centro delantero y lo utilizaban en Palmeiras como centro delantero, pero que por estatura difícilmente puede llegar a competir con defensas de las grandes ligas. En el Real Madrid tal vez su inexperiencia y los nervios le han jugado en contra, y le damos la oportunidad a Endrick de ser esa figura que necesita el Scratch, porque todavía está muy joven y necesita ganar mucha más experiencia. No se le puede lanzar una mochila tan grande, porque todavía le falta ganar experiencia. Quizá la esperanza brasileña debe ir por ese camino y ya no por el lado de Vinicius Junior, que ha demostrado ser un jugador más de medios de comunicación, un jugador más mediático que dentro de la cancha. Otro punto a analizar son las grandes figuras que han portado el brazalete de capitán en la selección brasileña. El mismo Neymar, Ronaldo, Cafú, Pelé. Jugadores que, bueno, o han portado la capitanía o han portado el estandarte de ser las figuras y los baluartes de este equipo brasileño, que en la historia es el mejor equipo del mundo por tener esas 5 copas FIFA. Pero actualmente, ¿quién lleva la banda de capitán? Danilo. ¿Y quién es Danilo al lado de estos grandes nombres de la selección brasileña? Un jugador bueno, pero quizá un jugador normalito. Esos son los puntos clave que Brasil ha tenido actualmente para su bajón futbolístico. Y vamos a ver algunos jugadores simplemente de la final de la Copa América 2019 ante Perú que alinearon en el 11 de Brasil. Y entender qué le falta actualmente a este conjunto del Scratch. Alisson en la portería. Alisson se mantiene hasta ahora, quizá de los pocos jugadores que están a la talla de la selección brasileña. Dani Alves, que después, bueno, tuvo escándalos extrafutbolísticos, pero que en ese entonces también era uno de los referentes. Marquinhos, Thiago Silva y Alexandro, jugadores de talla mundial y muy importantes en el medio europeo. Arthur, bueno, quizá en el medio campo jugador normalito. Casemiro, un jugador realmente importantísimo en el esquema brasileño y que estaba a la talla y al nivel de cualquier otro jugador de la historia del fútbol brasileño. Philippe Coutinho, Gabriel Jesús de Everton y Roberto Firmino. Jugadores interesantes, pero que quizás no son comparables con los de épocas pasadas, y ahí empieza el error en el fútbol brasileño, o quizá el defecto, que a Brasil todavía le falta un killer, un 9, como lo era Ronaldo en su momento. En ese entonces lo tenía Firmino, quizá Firmino podía ir cubriendo un poco esa deficiencia, Gabriel Jesús también. Pero ahora todo recae sobre la joya Endrick y Vinicius Junior, ¿no? Y eso es lo que habíamos hablado anteriormente. Y si nos vamos más atrás y nos vamos a ver la alineación que tuvo Brasil en el último mundial que ganó, en la final del último mundial que ganó, con Marcos en la portería, Cafú, Lucio, Roque Jr., Edmilson, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Rivaldo, Ronaldinho, Cleverson y Ronaldo. Jugadores realmente, eso sí, eran jugadores envidiables para cualquier otra selección. Lastimosamente nosotros no tenemos la bolita de cristal y no sabemos cuándo volveremos a ver ese Brasil que encantaba y que enamoraba a todos con su fútbol, con su yoga bonito. Pero sí esperamos que las cosas cambien para el Scratch, que siempre ha sido un animador importante dentro del fútbol sudamericano. Lastimosamente, por proyección y por fútbol y por dirección técnica, sinceramente, y esto como opinión propia, no creo que Brasil vuelva a ser el Brasil de antes por muchos, muchos años más.
Se necesita mucho trabajo y se necesita mucha humildad, cosa que últimamente parece no haber dentro de la selección brasileña, para redireccionar el camino y retomar esa senda de selección peligrosa. Ya lo vimos, Colombia le ganó a Brasil, Paraguay le acaba de ganar a Brasil, siendo Paraguay uno de los últimos de la eliminatoria. Costa Rica en la Copa América le logró sacar un empate a Brasil. Situaciones que hablan de que ahora todos pueden puntuar con Brasil si se lo propone. Antes, jugar ante la selección brasileña era prácticamente 0 puntos de 3. Es una pena. ¿Y ustedes qué creen? ¿Están de acuerdo con que Brasil está en decadencia? ¿Creen que se podrá levantar el conjunto pentacampeón del mundo? ¿O qué es lo mejor que puede hacer Brasil para afrontar esta crisis de malos resultados? Vinicius Junior y Endrick son los llamados a tomar la posta. ¿Estarán a la altura de figuras como Roberto Carlos, Ronaldinho, Cafú, Ronaldo, el mismo Neymar? ¿Qué piensan ustedes? Los leemos en los comentarios. Muchas gracias.